Abran su Biblia al primer libro de los Reyes, capítulo 16, y oramos una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por que hasta aquí tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Así como hemos cantado hoy, tú eres fiel. Gracias porque ya no somos esclavos del temor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque a través de las pruebas que pasamos, tú sigues de nuestro lado, Señor. Y así como abriste el mar rojo para los hijos de Israel, así como has movido montañas en otras ocasiones, sabemos que lo puedes hacer de nuevo también para nosotros y en nuestras vidas, sea lo que sea que estamos pasando. Así es que al abrir tu palabra, enséñanos, muéstranos lo que tienes para nosotros y que podamos salir de aquí con un poco más de información de quién eres tú y de lo que significa caminar contigo, Señor, mientras peregrinamos por esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a comenzar a estudiar a un rey que va a abarcar los siguientes 3-4 capítulos, de hecho, del primer libro de los Reyes, y es el rey Ahab. El rey Ahab, uno de los bueno, yo creo que podríamos decir es el peor de todos los reyes de Israel que Israel tuvo en el reino del norte. Y luego cuando hace mancuerna con su esposa Jezabel, todos han oído hablar acerca de Jezabel, ¿verdad? Hasta en el libro de Apocalipsis se habla de Jezabel, pero no de la persona, sino del carácter, lo que la caracteriza, ¿verdad? Entonces vamos a ver que cuando ellos dos se juntan y hacen mancuerna, las cosas se ponen verdaderamente difíciles y el Señor en realidad, qué bárbaro. Todavía me asombro, y una de las cosas que más me asombra es de el autocontrol que tiene Dios, pudiendo acabar con esta gente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No acaba con ellos, no deja de mostrarles su misericordia, no deja de tratar de ganárselos de nuevo, aun cuando están cometiendo tantas cosas que están cometiendo. De todas formas, el Señor sigue de alguna manera insistiendo, mostrándoles misericordia. Y creo yo que es algo que nosotros como cristianos debemos de siempre contemplar, debemos de siempre estar meditando en ello, porque a menudo pensamos en Dios, y cuando vemos pasajes del Antiguo Testamento como los que estamos viendo ahorita, lo único que vemos es la justicia, cómo los ajustició, cómo los castigó, cómo les envió sus enemigos y cómo, etcétera, etcétera. Y en eso nos concentramos, pero nunca nos ponemos a pensar que a pesar de que los disciplinó, de todas maneras su misericordia ahí estaba su misericordia, tratando de alguna manera moverlos a que se acercaran más a Él. Entonces hoy vamos a comenzar a ver el reinado de Ahab. Algunas Biblias lo llaman Acab, aquí se le llama Ahab. En la Biblia en inglés, King James y New King James, se llama A-H-A-B y se pronuncia Ahab. Entonces en la Reina Valera contemporánea se llama Ahab, y quizás si ustedes tienen la 60 creo que se llama Acab, pero es el mismo rey. Entonces en el versículo 29 del primer libro de los Reyes comenzamos hoy, dice: Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa tenía 38 años de reinar sobre Judá. Omri fue el rey del cual estudiamos la semana pasada, y ahora Omri, como se nos dice ahí en el versículo 28, fue a reunirse con sus antepasados, lo que quiere decir que murió, fue sepultado. Y noten que dice que es en Samaria en el versículo 28, y en su lugar reinó su hijo Ahab. Se me antojó interesante que dice aquí que que Ahab, el hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa, que era el rey que estaba en el sur, tenía 38 años de reinar sobre Judá. Y aquí está una estadística interesante. Asa reinó 41 años en total sobre el reino del sur, las tribus de Judá y de Benjamín. Si leen en Primera de Reyes 15:10, se nos dice que reinó durante 41 años. Y durante sus 41 años de reinar, hubo 7 reyes diferentes en Israel. Durante los 41 años de Asa hubo 7 reyes diferentes en Israel. Por eso a veces los nombres y el tiempo que empezaron a reinar y que estuvieron reinando, a veces causa confusiones porque no se sabe de quién está hablando. Pero una de las cosas que quiero que vean es la razón por la que hubo tantos reyes en el reino del norte comparado con el reino del sur. En el reino del norte, ¿se acuerdan de lo que leímos? Leímos acerca de conspiraciones, leímos acerca de traiciones, leímos acerca de guerras,
Sí, leímos acerca de que parte del pueblo estaba a favor de Omri y parte del pueblo estaba a favor de otro camarada, no me acuerdo ni cómo se llama, y había una división tremenda. Y yo creo que en el reino del sur había más estabilidad, porque el reino del sur era donde se encontraba la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era donde había salido David y era donde había salido Salomón. Y el reino de Israel nunca había tenido y nunca ha tenido, de hecho, tanta prosperidad y tanta paz como tuvieron cuando David y Salomón estuvieron como reyes. Y yo creo que porque ellos fueron los escogidos de Dios para reinar sobre su pueblo, había el suficiente conocimiento y tenían los suficientes antecedentes acerca de lo que Dios había hecho en todo el pueblo de Israel, como para que el reino del sur, que ahora estaba en manos de los hijos de Salomón, de algunos de los hijos de Salomón, pudieran mantenerse más estables. Y podemos ver a través de la historia de Israel que de hecho así fue como pasó. El reino del sur, aunque fueron nada más 2 tribus, estaban siempre más estables que el reino del norte. Y aunque los reyes del reino del sur también hicieron cosas malas, nunca se compara con lo que hicieron los reyes del reino del norte. Ahora, para Dios, un buen rey o un mal rey no tenía nada que ver con sus triunfos políticos o económicos o militares, etcétera, etcétera, etcétera. Para Dios, en lo que consistía un rey, un buen rey, era en que el rey se daba la tarea de acercar a su pueblo de nuevo a Dios. Se daba la tarea de acercar a su pueblo de nuevo a Dios. Y aunque políticamente o económicamente o militarmente el pueblo no estuviera en muy buena posición, de todas maneras, si el rey buscaba acercar al pueblo a Dios, Dios lo consideraba un buen rey. Creo que eso es algo muy interesante que debemos de prestar atención nosotros en ello, porque quizás no seamos los hombres y mujeres más ricos o los más guapos o los más fuertes o los más talentosos o lo que sea, ¿verdad? Pero si nuestro esfuerzo es siempre acercar a la gente, a las personas que conocemos, comenzando con nuestra familia, luego con nuestros familia inmediata y luego con nuestras amistades, etcétera, etcétera. Si buscamos acercarlos a Dios, delante de Dios, Él ve eso como lo mejor que podemos estar haciendo, ¿verdad? Hemos sido llamados a predicar el evangelio del reino, hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas de que Cristo vino para morir, dar su vida por los pecadores, para resucitar de nuevo y así poder ofrecernos vida eterna. Entonces no debemos preocuparnos tanto por todas las otras cosas que les mencioné. Debemos de preocuparnos por qué estamos haciendo para acercar a la gente a Cristo. ¿Qué estamos haciendo por acercar a la gente a Cristo? Sí, porque eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer mientras estemos aquí en la tierra. Acercar a la gente a Cristo, presentarles a Cristo tal y como es. Sí, presentarles a Cristo con toda su misericordia, con toda su gracia, con todo su amor, con toda su paciencia. Sí, y decirles que Cristo los ama a pesar de lo que ellos pudieran ser o a pesar de lo que ellos pudieran haber hecho, como podemos ver con los reyes de Israel. Ahora noten ahí en el versículo 30, sigue diciendo: Ahab reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Hasta ahorita el que más tiempo va a haber reinado. Pero noten la siguiente parte del versículo 30. Pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes que él. Qué buena manera de describirlo, ¿verdad? Fue el que reinó más. Sí, fue el que reinó más de todos los reyes que hemos visto desde hasta ahorita en Israel. Pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes que él. Noten la descripción que se da de Ahab. Sí, es la misma que se dio de su padre Omri en el versículo 25, pero peor todavía. Peor todavía. Pero por lo que leemos en los siguientes versículos nos damos cuenta de que Ahab fue mucho más allá de lo que su padre y aún su abuelo fueron. ¿Sí? A pesar de que su abuelo y su padre fueron malos reyes porque apartaron al pueblo de Israel de Dios, este se fue mucho más allá. Y esto, lo que vamos a ver ahorita acerca de Ahab, nos muestra lo que el hombre que no toma en cuenta a Dios es capaz de hacer.
Nos muestra que el hombre que no toma en cuenta a Dios es capaz de hacer. Y noten que dije que no toma en cuenta a Dios. No dije que no conoce a Dios. Hay mucha gente que conoce a Dios pero no lo toma en cuenta. Hay mucha gente que conoce a Dios, conoce sus mandamientos, conoce las Escrituras, las lee constantemente, tiene libros y capítulos y versículos grabados y subrayados, como mirábamos en nuestro estudio de Santiago hace un par de semanas, y tienen las Escrituras todas subrayadas, todas rayadas, todas marcadas. Pero no ha pasado algo muy importante, y eso es que las Escrituras los marquen a ellos. Que las Escrituras los marquen a ellos. Sí, es bueno tener la Biblia marcada, es bueno tener notas, es bueno tener palabras circuladas y es bueno escribir notas no quiero decir revelaciones porque ya no hay revelación, pero de información, de iluminaciones que el Señor nos da mientras estamos estudiando la palabra. Pero más importante que nosotros marcar la palabra, ¿sí?, es que la palabra nos marque a nosotros. Sí, es pedirle al Señor que Él grabe su palabra en nuestro corazón para no pecar contra Él. Y esto que vemos aquí de Ahab nos muestra lo que el hombre que no toma en cuenta a Dios es capaz de hacer. Porque Ahab sabía de Dios, conocía de Dios. Todos los reyes del reino del norte habían escuchado acerca de Dios, habían sido parte del pueblo completo de Dios. Y ahora no es que no sepan de Dios, es que no lo quieren tomar en cuenta en ningún aspecto de su vida diaria. No quieren y ahora no quiero generalizar tampoco, no quiero decir que todo el pueblo. Me imagino que ha de haber algunos que han de haber dicho: ¿cómo es posible que nuestros reyes se porten así? Que deberíamos devolvernos a Jehová, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría del pueblo nunca se quejó, nunca se levantó en contra de las perversidades que los reyes hacían. Lo que nos hace pensar que a veces podemos ser complacientes simplemente porque gente que tiene autoridad sobre nosotros hace algo que quizás no debería hacer, dice cosas que quizás no debería de decir, nos exhorta a hacer cosas que quizás no van tan de acuerdo con la palabra de Dios, pero porque son autoridad sobre nosotros tenemos la tendencia a ponerlos a ellos por encima de lo que la palabra de Dios dice. Sucede en nuestros hogares, sucede en las familias, ¿sí? Cuando los padres no son cristianos y los hijos sí, o uno de los dos padres no es cristiano y el otro sí, ¿sí? A menudo la familia, los hijos tienden a hacerse al lado del que no es cristiano. ¿Se han dado cuenta de eso? Tienden a hacerse al lado del que no es cristiano porque es más fácil seguirlo a él o a ella que seguir al que sí es cristiano. ¿Y por qué? Porque es más fácil seguir al otro, porque el otro no pone ninguna regla. Y el cristiano siempre está poniendo reglas y siempre está diciendo: si no te portas bien, si no sigues a Dios, si no lees tu Biblia, si no esto, aquello y lo otro y lo demás. Y entonces, por tanto que se le está diciendo a las personas estas cosas, sí deciden irse con la persona que menos trabas le pone para poder vivir como quiere vivir. Y eso nos debe de decir algo también, porque este pueblo de Israel conocía, como les estaba diciendo, la ley de Dios, pero no estaba dispuesta a obedecerlo. Y nunca, ¿sí?, pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a qué tan profundo irse o meterse o consagrarse a Dios. Siempre había quienes estaban completamente contentos con radicalmente seguir a Dios, pero había otros que nada más eran judíos nominales, por así decirlo, de nombre, ¿verdad? De nombre nada más. Habían descendido de los patriarcas, pero no querían nada tener que ver con Dios. Cuando el hombre que no toma en cuenta a Dios empieza a hacer de las suyas sin pedir el consentimiento de Dios, sin ponerse a pensar en lo que Dios pudiera pensar acerca de lo que está haciendo, lo que sucede es que cae en una espiral hacia abajo que al final lleva a la muerte, ¿sí? Empieza a caer en una espiral hacia abajo. Y a veces el espiral no desciende tan rápidamente. A veces el espiral se lleva casi toda una vida para llegar hasta el fondo, ¿sí? Pero empieza a descender y a descender y a descender y a descender hasta que finalmente llega
a la muerte. Sí, y esa es una de las cosas que a menudo, y no quiero decir como hombres, pero como seres humanos no nos fijamos. Que empieza con empezar a apartarse un poco de Dios. Empieza con dejar de asistir a la iglesia y buscar la comunión de los santos. Empieza a pasar con empezar a escuchar música de la que escuchábamos antes de venir a Cristo. Empieza con empezar a darnos licencia de tomarnos una copia. No estoy, de nuevo, siempre les he dicho, no tiene nada, la Biblia no dice nada en contra de tomar, pero sí habla en contra de emborracharse, ¿verdad? Pero conozco gente que había dejado de tomar completamente cuando vino al Señor, pero luego decidió que le iba a hacer caso a sus amigos y que una no es ninguna, y empezó a tomarse una, y luego fueron 2, y luego fueron 3, y luego fueron 6, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que cuando nos ponemos en una posición de esas, que no empecemos a caer en una espiral hacia abajo, y cuando menos pensemos vayamos más y más hacia abajo hasta que llegamos al fondo. Ahora, a veces para algunas personas es bueno llegar al fondo. Debo admitir que para algunas personas es bueno llegar al fondo, porque cuando se llega al fondo y se cae de espaldas en lo más profundo del pecado, no hay otro lugar hacia dónde ver más que hacia dónde, hacia arriba, ¿verdad? Y quizás el Señor nos dé la oportunidad de arrepentirnos y de que Él nos arrebate de las garras de Satanás, ¿verdad? Y nos perdone. Pero podemos ver esto, que lo vemos a través de la historia de Israel. Salieron de Egipto y salieron animados y salieron contentos. Sí, pero luego cuando ven a Faraón empezar a perseguirlos, se quejan contra Dios. Dios abre el mar rojo, como estábamos cantando ahorita, y pasan por tierra seca. Sí, y llegan al otro lado del mar rojo y emprenden su camino hacia la tierra prometida. Pero luego, conforme se van encontrando con diferentes pruebas, se van encontrando con diferentes estorbos, con diferentes tropezaderos, empiezan a quejarse contra Dios y empiezan a alejarse de Dios, y terminan ¿cómo? Terminan dándole todos sus aretes, pulseras, zarcillos y cosas a Aarón. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Hace un becerro de oro y lo llaman Jehová, y les dice: Israel, este es tu Dios que te sacó del Egipto, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Ahora, los israelitas se pasan 40 años en el desierto, finalmente llegan a la tierra prometida, cruzan el Jordán y entran en la tierra prometida. Y no lo van a poner en la pantalla, pero si quieren buscarlo en Jueces capítulo 2, los versículos 11 al 15, dice lo siguiente: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, que es la misma descripción que se da de lo que hicieron los reyes. ¿Y qué fue lo malo que hicieron los israelitas a los ojos del Señor? Versículo 11 ahí dice, de Jueces 2, dice: adoraron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que, así como los reyes de Israel hicieron, provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor, dice el versículo 13, para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de ladrones que los despojaron de todo. Lo dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. Israel no los pudo vencer. Dios los hubiera podido vencer, pero estaba disciplinándolos por lo que ellos habían hecho, porque se habían portado mal delante de Él. Versículo 15 de Jueces 2 dice: a donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, y tal como se los había jurado, se vieron en gran aflicción. Noten, tal como se los había jurado. El Señor les había dicho lo que iba a pasar si ellos se apartaban e iban tras otros dioses. Señor, nuestro Dios es un Dios celoso. Él no quiere compartirnos a nosotros, no quiere compartir a su pueblo con nadie. Y una de las cosas que más hacen enojar a Dios, por así decirlo, es la idolatría. Es cuando se pone otros dioses delante de Él. Y al hablar delante de Él se ponen antes que Él.
y se sirven a esos dioses antes que servirle a Él. Y en aquel tiempo eran todos estos dioses que se nos mencionan aquí, Baal, Astarot, etcétera, etcétera. En nuestros tiempos son otro tipo de dioses, pero de todas maneras son dioses a los que estamos más dispuestos a servir que al Dios que nos sacó de nuestro Egipto, que nos sacó de nuestro pecado, que nos liberó de ese pecado y que nos dio una nueva manera de vivir. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto para que empiecen a temblar ahí donde están sentados. No, les digo esto porque no queremos caer en el mismo error que los israelitas, ¿no es cierto? No queremos aprovecharnos de la gracia de Dios y queremos, si esto es lo que está pasando, queremos tomar cartas en el asunto inmediatamente para no llegar precisamente en esa espiral hacia abajo hasta el fondo. Entonces, esto fue lo que ellos hicieron, esto fue lo que los reyes ahora están haciendo y lo vemos a través de la historia de Israel. Y sin embargo, esto también, aunque el Señor los disciplinó, aunque el Señor dejó que sus enemigos les causaran gran aflicción, el hecho de que esto sucediera también nos muestra lo paciente y misericordioso que es Dios, o que fue Dios con el pueblo de Israel y sigue siendo, y lo paciente y misericordioso que es Dios con el hombre pecador, ¿no es cierto? Porque pudo haber acabado con ellos. De hecho, una vez quiso acabar con ellos. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando se quejaron del agua, que estaba amarga y que quién sabe qué, y que le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Hazte a un lado, voy a acabar con ellos y de ti voy a hacer otro pueblo. Y Moisés intervino por ellos, intercedió por ellos y el Señor no lo hizo, les perdonó. Entonces, así es de misericordioso y perdonador nuestro Dios y nuestro Señor, porque cada vez que ellos se arrepentían, cada vez que ellos se daban la tarea de buscarlo, cada vez que ellos buscaban su rostro, ¿qué hacía Dios? Les levantaba el castigo, ¿no es cierto? Les levantaba el castigo y no acababa con ellos. Y así también el Señor con el hombre pecador es así de misericordioso, porque aun cuando somos salvos a menudo seguimos buscándole 4 piedras al gato, como dice mi mamá, sabiendo que 3 piedras al gato, sabiendo que tiene 4, ¿verdad? Y andamos jugando ahí con los pecadillos y con estas costumbres y con aquellas. Sí, y a veces caemos en alguno de esos pecadillos, caemos en algunos de esos errores y estamos teniendo las consecuencias y clamamos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona, nos levanta, nos limpia, nos purifica y nos dice, como a la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Ve y no peques más. Entonces los israelitas, cuando se volvían a Él, cuando lo buscaban de todo su corazón, Él los perdonaba y los libraba de sus enemigos. Y de nuevo, se los digo mucho, se los repito mucho, pero ¿qué nos dice Juan? En 1 de Juan 2:9, ¿qué nos dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Ahora, noten por qué dice que fue peor que todos los reyes que reinaron antes que él. Noten en el versículo 31. Número 1, se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat. Se le hizo fácil. No hubo nada, no había aprendido nada de lo que pasó con Jeroboam, no había escarmentado en lo que le pasó a Jeroboam. Se le hizo fácil seguir en los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat. Número 2, tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Et-Baal de Sidón. Et-Baal quiere decir con Baal, que era este dios al que los sidonios adoraban. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan ustedes al final del reinado de Salomón qué fue lo que hizo que él se desviara de seguir al Señor? ¿Se acuerdan lo que fue? ¿Qué fue? Las mujeres extrañas, las mujeres que no eran israelitas, las mujeres que había tomado de otros pueblos, que lo sonsacaron, lo tentaron para que construyera altares y templos y adorara y sirviera a los dioses ajenos. Ahora este rey de Israel se está casando con esta mujer Jezabel, hija de un rey que su nombre quiere decir con Baal, y de alguna manera, no sé si pensó que a él no le iba a pasar lo mismo que a Salomón, ¿verdad? A menudo tenemos la tendencia de pensar eso, ¿verdad? Que a otros les pueden pasar ciertas cosas, pero a nosotros no nos va a pasar porque nosotros
nosotros sabemos mejor que ellos, ¿verdad? Nosotros ya somos más sofisticados, ya tenemos más entendimiento, tenemos más experiencia, a nosotros no nos va a pasar. Y a menudo, ¿qué es lo que pasa? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Sí, entonces este rey, este Ahab, se casa con esta mujer extraña que su papá se llama Ed-Baal, y de alguna manera creo que piensa que va a ser diferente que Salomón, y no es así, porque noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 31. Sí, tomó por esposa a Jebael, la hija del rey Ed-Baal de Sidón, y además, ¿qué dice? Adoró y sirvió a Baal. Okay, adoró y sirvió a Baal. Entonces se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam. Se le hizo fácil tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Ed-Baal de Sidón. Y como ya estaba camino hacia abajo, se le hizo fácil también adorar y servir a Baal. Pero no terminó ahí. Noten lo que sucede en el versículo 32. Y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. ¿Se dan cuenta de la espiral? ¿Se dan cuenta de la espiral? ¿Se dan cuenta de la caída? Ahora se dan cuenta, también nos damos cuenta aquí de por qué los judíos no les gustaba pasar por Samaria. De por qué cuando el Señor Jesucristo se encontró con aquella mujer samaritana, les dijo: ustedes ni siquiera saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, pero ustedes no saben. ¿A quién adoran? ¿Los becerros de oro que puso Jeroboam en el reino del norte? ¿A quién adoran? ¿A Baal? ¿A quién adoran? ¿A Astarot? ¿A quién adoran? ¿A quién adoran ustedes? ¿Verdad? Es básicamente lo que le dice a la mujer samaritana. Y el Señor le dice: nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. ¿Verdad? Pero va a llegar el día, le dice, que los que adoren a Dios lo van a adorar en espíritu y en verdad, y no lo van a adorar ni aquí en Samaria ni allá en Jerusalén, sino que lo van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces esta es la razón por la cual Samaria estaba en la posición en la que estaba. Entonces Ahab siguió el ejemplo de Jeroboam, tomó por esposa a Jezabel, ¿sí? Adoró y sirvió a Baal, y hasta construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. ¿Sí? Entonces tenemos que ver claramente aquí que lo que está pasando aquí con Ahab es que emprendió un camino en el cual constantemente está haciendo menos a Dios, está olvidándose más de Dios y está llegando al punto en el cual no va a poder regresar. Está llegando al punto en el cual no va a poder regresar y va a ser condenado por su pecado. ¿Sí? Lo mismo que le pasó a Salomón fue lo mismo que pasó con Ahab al tomar a esta mujer Jezabel, una mujer extranjera, como esposa, y se expuso a que por complacerla a ella, ¿sí?, se dejó dirigir, y más aún dirigió a todo el pueblo a caer en una profunda idolatría. Por eso era mal rey. Pudo haber sido buen político, pudo haber sido buen ecónomo, pudo haber sido buen gobernante, pudo haber sido muchas cosas, pero porque permitió o alejó al pueblo de Dios de su Dios, por eso se le considera como un mal rey. Versículo 33 comienza con además en mi Biblia. Además, hizo una imagen de Ásera con la que su maldad superó la de los reyes anteriores a él y provocó la ira del Señor Dios de Israel. Además hizo una imagen de Ásera, ¿sí? Levantó imágenes, levantó ídolos, ¿sí? Y los puso delante de Israel como presentándolos como Dios. Y los exhortó, les dio la habilidad, se los puso delante para que lo adoraran, para que adoraran a esta imagen de Ásera, ¿sí?
David Guzik, un comentarista muy conocido, en su comentario de Primera de Reyes, hace esta observación. Dice: Jeroboam tenía la intención de servir a Jehová por medio de imágenes idólatras, tales como el becerro de oro, de manera desobediente, haciendo altares y lugares altos en lugar de Jerusalén. Está hablando de Jeroboam, el primer rey. ¿Sí? Él, cuando menos, lo que está diciendo Guzik aquí, es que cuando menos él estaba tratando de adorar al Dios de Israel de una manera completamente equivocada, de una manera completamente errónea, ¿verdad? Tratando de no permitir al pueblo que fuera a adorar a Jerusalén, que se quedara en el reino del norte para adorar, para que no se fueran a quedar allá. Pero cuando menos tenía un semblante de que estaba tratando de adorar a Dios. Ahab, por su parte, introdujo la adoración de dioses paganos completamente nuevos y que no eran, nada tenían que ver con Israel. Y en su desobediencia, Jeroboam había dicho: adoraré a Jehová, pero lo haré a mi manera. Ahab, con lo que hizo, estaba diciendo: me quiero olvidar de Jehová completamente y adorar a Baal y a otros dioses. Entonces vemos el uno y vemos el otro. Sí, vemos a Jeroboam, el que, quiero adorar a Dios, pero que lo quiero adorar como yo quiera. ¿Conocen a gente así? Yo creo en Dios, pero creo como yo creo, ¿verdad? Yo no creo como tú crees. Qué bueno que tú creas como tú crees, pero eso no funciona para mí. Así es que voy a creer en Dios y voy a servir a Dios como yo creo que debo hacerlo. Ese era Jeroboam. Y luego del otro lado de la moneda estaba Ahab, que con lo que estaba haciendo estaba queriéndose olvidar del Señor completamente y adorar a Baal y otros dioses. ¿Sabes qué? Tu Dios no me llena, tu Dios no me complace, tu Dios no me ayuda para nada, tu Dios no parece ser que no está ahí, parece ser que no existe, parece ser que no oye. Así es que yo voy a ir a buscar otros dioses que sí me oigan. Voy a ir a buscar otros dioses que me den por mi lado, que me den lo que yo necesito, que me den lo que yo creo que merezco. Son dos tipos de adoración diferentes. Los dos, de alguna manera, están equivocados, pero uno está diseñado para hacer a un lado a Dios completamente. El otro, cuando menos, tiene la esperanza de que en un momento dado se vuelva a Dios. Ahab, creo yo, que nunca se volvió a Dios. Sí, ahí es en donde vemos esta espiral hacia abajo. Se comienza alejándose un poco de Dios y luego alejándose un poco más y luego dejando las cosas que se han aprendido acerca de Él y dejando de practicar las cosas que por tanto tiempo se han practicado, porque ya no nos llenan, porque ya no traen ninguna satisfacción a nuestra carne. ¿Sí? Y terminan dejándolo todo. Sí, pero al hacer eso se puede terminar completamente alejado de Dios, y Dios guarde la hora, pudiera terminarse negando completamente al Señor. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando arrestaron al Señor Jesucristo en Getsemaní? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Huyeron. Y luego, ¿qué fue lo siguiente que hizo Pedro? Fue a la casa del sumo sacerdote. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba calentándose al fuego ahí con todos los demás que estaban hablando en contra del Señor Jesucristo. ¿Y luego qué pasó? Alguien fue y le preguntó: ¿tú eres uno de ellos? ¿Y qué dijo? No, yo ni siquiera lo conozco. Y luego una sirvienta del sumo sacerdote fue: sí, tú andabas con él, yo te miré con él. Y hasta maldijo, nos dice las Escrituras: te digo que no lo conozco. Y ahí va la espiral, una y otra vez, hacia abajo, hasta que finalmente se nos dice en el Evangelio de Lucas que levantó la mirada Pedro, y en eso se encontró con la mirada de Jesucristo cuando cantó el gallo, después de que Pedro lo había negado 3 veces. Sí, pero el Señor había pedido por Pedro, ¿verdad? Y le había pedido a Dios que cuando todo esto sucediera, le dijo a Pedro que yo he pedido por ti, cuando todo esto ya pase, vuelve y regresa también a tus hermanos. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos en Mateo hace una semana? El que me niegue delante de los hombres, ¿qué va a hacer el Señor? Yo lo voy a negar también delante de mi Padre. ¿Lo negó Pedro? Sí lo negó. ¿Ustedes creen que Pedro está en el cielo? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, porque se arrepintió y se volvió a Dios.
Pero hay gente como Ahab, hay gente como Judas, que llegan al punto en el cual niegan a Dios completamente y se apartan de Él completamente y no vuelven. Ahora en el versículo 34, noten en el versículo 34 se nos habla de un hombre del que no se nos dan muchos detalles. ¿Se dan cuenta de eso? No se nos dan muchos detalles excepto su nombre, que es Giel en mi Biblia, Reina Valera Contemporánea, y que es de Belén también. Belén se encontraba, y es importante dónde se encontraba geográficamente Belén. Belén se encontraba en el reino del norte, pero muy cerca a los límites donde comenzaba el reino del sur. O sea, donde comenzaba el terreno, el territorio de la tribu de Judá. Y muy cerca de Belén se encontraban las ruinas de lo que había sido la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? En el libro de Josué. Entonces muy cerca de Belén están las ruinas de la ciudad de Jericó. Y cientos de años antes, Josué había pronunciado una maldición para quien volviera a edificar la ciudad de Jericó. Cientos de años antes, cuando el pueblo de Israel finalmente derrotó a Jericó, salvó a Rahab la ramera y tomó posesión de la tierra. Cuando sucedió eso, Josué había pronunciado una maldición para quien volviera a edificar la ciudad de Jericó. En Josué capítulo 6, comenzando con el versículo 26, Josué capítulo 6, 26 dice: por aquellos días Josué lanzó una maldición y dijo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos, y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Lo que estaba diciendo aquí Josué era que cualquier persona que osara tratar de volver a reconstruir la ciudad de Jericó, le iba a costar la vida de su hijo primogénito y la vida de su hijo menor. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿sí? Ahora, cientos de años después, aquí está Ahab reinando sobre el norte, y aquí tiene la línea divisoria entre Judá o el reino del sur y el reino del norte. Y ahí están las ruinas de Jericó, una ciudad que había sido, como todos nos acordamos que describieron en Josué, una ciudad fortificada, una ciudad de murallas bien altas, una ciudad que era imposible penetrar. Y muchos comentaristas creen que Ahab decidió mandar reconstruir la ciudad precisamente para guardarse de un ataque de Judá, para guardarse de una rebelión de Judá, para que Judá no pudiera vencerlo. Y noten el versículo 34 lo que nos dice: en ese tiempo Giel de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó. El precio que pagó por echar los cimientos fue la vida de Abirán, su hijo primogénito. Y el precio que pagó por ponerle portones a la ciudad fue la vida de Segub, su hijo menor. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. Entonces aquí vemos que no fue nada más algo que Josué dijo porque se le vino a la mente, no fue algo que nada más Josué dijo porque se le antojó que era bueno decirlo. Lo dijo porque el Señor lo puso en sus labios, lo dijo porque el Señor quería que supieran que si alguien osaba tratar de reconstruir la ciudad de Jericó, iba a costarles la vida de sus hijos. De nuevo, algunos comentaristas como Beacon y Gusick han sugerido que Ahab mandó a Giel a construir la ciudad precisamente por su cercanía con la frontera, como ya les había dicho, con el reino del sur, para poder apagar rápidamente cualquier rebelión o ataque del mismo. Y esto, o esta nota nos demuestra que la maldición que Josué pronunció cientos de años antes, ¿qué pasó? Se cumplió al pie de la letra, tal y como Dios le había dado que dijera esa maldición. Y que el desafío de Ahab al tratar de reconstruir la ciudad les costó a Giel la vida de sus dos hijos. Ahí está otra vez las consecuencias de obedecer a una autoridad que está
exigiendo que se haga algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Se están viendo las consecuencias de obedecer a una autoridad que está llamando a alguien a hacer algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no se nos dice cuándo murieron sus hijos, no se nos dice cómo murieron los hijos de Giel. Pudieron haber muerto en algún accidente de construcción, ¿sí? Mientras estaban levantando la ciudad o poniendo las puertas. Pero escuchen esto, había una práctica en el baalismo, en los ritos de adoración a Baal, el cual Ahab había permitido que se practicara. Y esta práctica consistía en ofrecer sacrificios humanos cuando se comenzaban a construir los fundamentos de las ciudades o a ponerse las puertas de las mismas. En otras palabras, para garantizar el éxito de la ciudad, de que iba a estar firme, de que los muros no iban a caer, etcétera, etcétera, Baal requería de un sacrificio humano. Y cuando se colgaban las puertas, para asegurar de que las puertas no iban a ser derribadas por el enemigo, Baal requería de un sacrificio humano. Y se cree que Giel lo que hizo fue que tomó a sus 2 hijos y los sacrificó delante de Baal para poder tener éxito en la reconstrucción de Jericó. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice hasta el grado a donde había llegado el pueblo de Israel en su idolatría, en su búsqueda de un Dios que les hiciera los favores que ellos sentían que su Dios les debía hacer. ¿Sí? Les debía hacer. Estuvieron dispuestos en algunos casos hasta sacrificar a sus hijos delante de esos dioses. Sí, sin importarles el sufrimiento de los hijos, sin importarles que lo que estaban haciendo iba en contra de lo que la palabra de Dios decía, estuvieron dispuestos a hacerlo todo. ¿Por qué? Porque el rey los había apartado de Dios. Ahora, aquí tenemos que ver algo muy, muy, muy interesante. Y es que lo que estamos viendo aquí es la fidelidad de Dios en cumplir con todo lo que su palabra dice. ¿Se dan cuenta? Que todo lo que Dios dice en su palabra, sea bueno, sea malo, sea de bendición o de maldición, todo ello se cumple siempre al pie de la letra. Tanto las promesas de juicio para los incrédulos como las promesas de bendición para quienes creemos y ponemos nuestra esperanza en Él. Amén. Pero a menudo lo que pasa es que nos concentramos mucho en las promesas de maldición. Sí, nos concentramos, como vemos pasajes como este, y nos concentramos en las promesas de maldición y decimos, ya ves, si te portas mal, ya ves, si no haces lo que Dios te dice, ya ves, si... Ok, pregunta, no tienen que levantar la mano ni nada, pero ¿algunos de ustedes se han portado mal? No, algunos le han faltado a Dios en alguna forma, algunos han quebrantado algunos de sus mandamientos. Sí, algunos lo han no dejado del todo, pero algunos han puesto algo o alguien, sí, no un ídolo necesariamente, pero algo o alguien delante de Él. Sí, o están más dispuestos a servir a otro Dios que quizás no lo reconozcan como Dios, pero que su servicio a Él o a eso, lo que sea, es mucho más importante en ocasiones que el servicio a Dios. Creo que todos hemos hecho algo semejante a eso. Sin embargo, Dios ha sido misericordioso, ¿verdad? Dios ha sido misericordioso y aquí estamos todavía, y aquí estamos adorándole con el canto, aquí estamos levantando nuestras voces en oración a Él, y aquí estamos estudiando su palabra porque reconocemos que es misericordioso con nosotros. Y eso es lo que se debe enfatizar de nuevo. La misericordia de Dios. Miré un programa de televisión una vez donde a uno de los personajes del programa le empezó a salir una mancha blanca en el labio. Empezó a salir una mancha blanca y decía, es cáncer, es cáncer.
Oh, Dios mío, ¿por qué ahora? Acaba de agarrar un buen trabajo, empezaba a tener éxito y le levanta la voz, Dios mío, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y un amigo de él le dice, oye, yo creí que no creías en Dios. No, dice, para lo malo sí creo. A veces así nos clavamos en lo malo, ¿verdad? Nos clavamos en lo malo, nos clavamos en el juicio. Y eso es lo que queremos que la gente sepa, eso es lo que queremos que la gente se dé cuenta. Que Dios es un Dios justo, sí es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y no tiene nada malo con eso. Sí, pero sobresale mucho más la bondad de Dios que el juicio de Dios. Porque si el juicio de Dios fuera tan, ¿cómo les diré? Si el juicio de Dios sobresaliera más, si el juicio de Dios se aplicara más, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Yo les puedo decir con toda seguridad que yo no estaría aquí. Pero aquí estoy. ¿Por el juicio de Dios? No. Por la misericordia de Dios. ¿Me tuvo que disciplinar Dios? Sí, me tuvo que disciplinar Dios. Pero me mostró más su misericordia y debemos de enfocarnos más en las promesas de Dios, en las promesas que Dios nos da de sostenernos, de levantarnos, de fortalecernos, de ayudarnos, de estar con nosotros, de que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Sí, que aun cuando a veces sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones, de todas maneras Él es misericordioso. Sí. Las promesas de mejores días, las promesas de más bendición. De nuevo, aun cuando lo que estamos sufriendo puede ser por las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. En el Salmo 30, los versículos 4 y 5 leemos esto. Salmo 30, versículos 4 y 5 leemos esto. Ustedes, pueblo fiel del Señor, canten salmos y alaben su santo nombre. Versículo 5 dice, su enojo dura solo ¿qué? Un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana, ¿qué dice? Saltaremos de alegría. Me afigura un niño que se portó mal y el papá lo regañó y le arrimó un poco de tierra y se va el chamaquito a dormir a su cuarto y está chi porque el papá lo tuvo que regañar y le tuvo que arrimar tierra. Y luego me lo imagino levantándose el siguiente día como si nada hubiera pasado, brincando en la cama. ¿Sí? Quizás yo no era de esos, pero mi hermano sí. Mi hermano lo podían regañar y le podían dar sus cintarazos y en una media hora ya andaba ahí, yo decía del lambiscón con mi jefe, ¿verdad? Pero ya andaba ahí abrazándolo y diciéndole y platicando con él y yo pura nada, a mí ni me la van a pagar, ¿verdad? Sí, así de que estás loco, yo no voy a ir a doblar la rodilla delante de nadie. Me pegó, ¿por qué me pegó? No me tenía que dar 3, con uno hubiera sido suficiente. Y así me lo imagino aquí, ¿verdad? El salmista está diciendo, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no es cierto? Amanecemos otra vez mañana y las misericordias todas son nuevas. No es lo que quedó del día anterior, es un baldazo lleno de nuevas misericordias sobre nosotros. Sí, esas son las promesas en las que nos debemos de concentrar. No olvidarnos de las otras por completo, porque es bueno tenerlas en mente, pero esas son las promesas sobre las que nos debemos concentrar. En el Salmo 34, los versículos 19 y 20, Salmo 34, versículos 19 y 20 dice, el justo pasa ¿por qué? Muchas aflicciones, pero el Señor lo libra ¿de cuántas? Todas ellas. El Señor le cuida a cada uno de sus huesos y ni uno solo de ellos se le quebrará. Sí pasamos por aflicciones, sí pasamos por dificultades, sí pasamos por tiempos difíciles, pero el Señor nos libra de todo ello.
El Señor nos levanta, el Señor nos fortalece. Él sigue siendo fiel a nosotros, a pesar de que a veces nosotros no somos del todo fiel a Él. De nuevo en el Salmo 50 ahora, Salmo 50, comenzando con el versículo 13, el Señor hablando aquí dice: ¿acaso me alimento con carne de toros? ¿O bebo sangre de machos cabríos? Hablando de los sacrificios que se le presentaban. Versículo 14 dice: yo soy el Dios Altísimo. En vez de sacrificios, ofréceme alabanzas y cúmpleme todos los votos que me hagas. Luego noten el versículo 15: invócame en el día de la ¿qué? Angustia. ¿Y qué va a hacer Él? Yo te libraré y tú me honrarás. Yo te libraré y invócame, clama a mí, llámame a mí, búscame a mí, ¿sí? Ven a mí y cree que yo existo y que soy galardonador de aquellos que me buscan con todo su corazón, ¿sí? Esa es la promesa del Señor. En el Salmo 94, los versículos 12 al 14, Salmo 94, 12 dice: Señor, cuán dichosos son aquellos a quienes ¿qué? Corriges e instruyes en tu ley. En tiempos difíciles les das tranquilidad, mientras que para el impío se cava una fosa. Versículo 14: tú, Señor, no abandonas ni desamparas al pueblo que has hecho tuyo. ¿Somos el pueblo de Dios? Entonces no nos va a dejar, entonces no nos va a desamparar, entonces no nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar ahí para empujarnos o jalarnos o levantarnos o lo que sea que necesitamos para poder seguir en la carrera. Siempre. Es lo que nos dice el profeta Isaías, y con esto vamos a terminar hoy. Le voy a pedir a Jesús y al grupo de alabanza que pasen al frente una vez más. En Isaías capítulo 43 y el versículo 2, el Señor hablando aquí al pueblo de Israel les dice: cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. ¿Se fijan que dice cuando pases por las aguas? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar por las aguas, que vamos a tener que pasar por las aguas, pero no nos debemos preocupar porque Él nos promete que Él va a estar con nosotros. Cuando cruces por los ríos, no te anegarán, ¿sí? No te van a cubrir. Vas a sentir que andas de puntitas, que apenas puedes sacar la boca y la nariz del agua, pero no te preocupes, no te van a anegar. Y luego sigue diciendo la segunda parte del versículo: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque Él promete estar con nosotros. Porque sí, las palabras de juicio que el Señor pronuncia se van a cumplir, pero son más las palabras de bendición, son más las palabras de aliento, son más las palabras de ayuda, son más las promesas de que Él va a estar con nosotros que las promesas de juicio por la desobediencia. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. Y así como mostró su misericordia para con Israel, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que se volvía a otros dioses, un pueblo que, como en el caso de Ahab, hacía cosas que lo que decían era: no queremos tener nada que ver con Dios. Y aún así, ¿existe todavía el pueblo judío? Claro que existe. Y tienen promesa de que un día van a ser traídos de los 4 puntos cardinales de la tierra y se van a volver a reunir en Jerusalén con todos y van a volver a ser parte del reino de Dios, en donde Jesucristo va a reinar sobre todo. Sí, porque todavía el Señor sigue siendo fiel a ellos, aunque a muchos no les guste, que a muchos no lo quieran aceptar, pero Él sigue siéndole fiel a ellos. Y qué bueno que le siga siendo fiel a ellos, porque eso me dice a mí que el Señor puede seguir siendo fiel a mí también. Él puede seguir siendo, y no tengo por qué temer. No tengo por qué ser esclavo del temor ya, no tengo por qué estar, aunque me muerdo las uñas, pero no tengo por qué morderme las uñas por temor o por nerviosismo o por ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy en las manos del Dios Todopoderoso. Y aun cuando tropiezo, y aun cuando caigo, y aun cuando fallo, Él sigue siendo fiel a mí.
Y sí, de vez en cuando me va a tener que corregir, pero de todas maneras prefiero la corrección de Dios que la condenación con el mundo. Amén. Porque Él es bueno, es misericordioso, porque cada mañana podemos esperar recibir esa misericordia. Amén. Vamos a orar y luego vamos a cantar Ya no soy esclavo del temor. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por las lecciones que hemos estado aprendiendo del libro de Reyes, oh Dios. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias porque eres fiel en cumplir tanto las promesas de juicio como las promesas de bendición. Y las promesas de bendición son mucho más y más hermosas, mucho más en cantidad y mucho más hermosas que las de juicio. Gracias, Señor, porque aun cuando algunas veces como el pueblo de Israel nosotros hemos sido infieles, tú sigues siendo fiel, tú no te puedes negar a ti mismo. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que eres para nosotros. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias porque no hay nada que nos pueda hacer alejarnos de ti con temor, porque tu palabra nos dice que podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia y recibir el oportuno socorro. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, sigues haciendo y por lo que todavía harás. Al cantar este canto que vamos a cantar, Señor, que lo cantemos creyéndolo de todo corazón. Que lo cantemos, Señor, reconociendo que no hay nada que temer aquí en la tierra. Que mientras sigamos caminando contigo, tú estarás ahí de nuestro lado para sostenernos, para levantarnos, para fortalecernos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.